El misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias. Eso es lo que tengo que hablar después, que es la unión hipostática. ¿Quién puede entender las dos naturalezas de Cristo? Sigue diciendo John. Sin mezclar o permanecer por separado, y sin embargo ambas están allí todavía en una sola persona. No podemos entender la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nunca debemos tratar de hacerlo, dice John. Y después dice así, él dice así, el reclamo del Evangelio es que está en un ámbito que está más allá de la razón y la comprensión humana. Es una revelación, una declaración que no llega, que no llega, un anuncio, el regalo de Dios. Y es por eso que es un lugar, en lugar de razonar en círculos y tratar de abarcar y comprender lo infinito y lo eterno, digo, ve a Él. Un pensamiento para meditar. Si lo que la Biblia dice acerca de lo que Jesucristo es correcto y verdadero, entonces necesariamente es algo que trasciende el intelecto y la razón humana. Martin Longchamp, de un devocional de 2 de mayo. Bueno, eso puse ayer allá. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué lo puse como una pequeña introducción? Porque fíjese que él, y como Pablo, que dice el misterio de la piedad, es un misterio y algo profundo, ¿no? Que está, hay cosas que nosotros podemos ir por arriba, doctrinas muy fácil, caminar ahí, son fáciles de entender como hasta en la mente, vamos a decir, pequeña o chica, que no, en el sentido que no ha crecido en estas cosas, de las doctrinas, puede llegar a entender. Hay algunas que, como esta, que son profundas. Así que nosotros debemos entender esto, y esto lo digo de verdad, es importante porque si muchos dicen que son cristianos, son cristianas, y no conocen a Cristo, están, vamos a decir, están en un gran problema. Porque nosotros no estamos, nos identificamos Estados Unidos con Cristo, tenemos que saber quién es Cristo, qué es lo que hizo Cristo. Y ahora estamos en la parte de la persona de Cristo. Más adelante tengo que hablar de esta materia sobre la obra de Cristo. Así que esto fue una pequeña introducción y entonces voy a empezar con lo que tengo preparado. Y para empezar, primero vamos a empezar con nuestra confesión. Y dice así. Iba a dar el 2 y el 3, pero decidí dar el 2 nomás, el párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona, así lectura la confesión. El Hijo de Dios, la segunda persona, en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con aquel que hizo el mundo, e igual a Él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios, verdadero hombre, y aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Bueno, Señor me ayude a tratar de darlo de una forma que se pueda llegar a entender. Y es importante de poder entender esto. Yo, entre otras cosas, tengo algunas cosas para leer. Y mire, voy a ir y voy a venir. Hoy estoy usando esta Biblia, que no voy a decir el nombre, porque no quiero darle para que te diga, la voy a comprar. Es una Biblia de tendencia reformada, y en la parte de atrás tiene la confesión nuestra y algunos credos de los apóstoles. Y en la página 2001, ahí tiene el credo de los apóstoles. Fíjese que empezando, dice el credo de los apóstoles, dice creo en Dios Padre Todopoderoso. Esta es una pequeña confesión de que ustedes lo crean desde esa época, lo que tenemos nosotros más ampliado. Pero dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y acá escuchen, ahí viene.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, dice. Bueno, y ahí sigue después diciendo, pero fíjese que ya la iglesia confesaba esto que estamos hablando de la persona de Cristo. Entonces vamos a ver un poco más sobre esto que estamos viendo acá. Y hay un catecismo del catecismo de Heidelberg, vamos a decir, donde dice el domingo 14, en la pregunta número 35, dice así: ¿qué cree cuando dice fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo si se están empezando a perder? Como digo siempre, estamos viendo este misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Entonces es importante entenderlo. ¿Qué es lo que, vamos a decir, lo que se entiende cuando fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen? Y este es un buen resumen, escuchen. Después, si no lo entienden, pueden poner ahí, si están anotando el catecismo y lo copian, yo lo paso ahí, acá lo tenemos también. Pero dice así, respuesta: que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece y verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Y eso es un poco, eso es un resumen nada más de todo lo que vamos a ver nosotros. De todo lo que vamos a ver es un pequeño resumen de lo que tengo que tocar, solo que va a ser más ampliado, nada más, por supuesto. Ay, a ver un momento, que alguien quiere entrar y justo cuando ya lo voy a rechazar porque ya. Bueno, creo que alguien entró ahí y salió porque ya estaba en el servicio. Le dije por favor que en el horario. Voy a seguir. Entonces, ¿qué es lo que estamos por ver? O sea, escuchen, le estoy tratando de hacer un pequeño resumen antes de empezar. Esto es un pequeño, la puntita del iceberg de todo lo que tengo que ver, porque por si ya empiezo de entrada así, se los voy a confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le diría que se anote estas cosas, estos 3 puntos por lo menos para que tengan en cuenta, porque lo que viene es muy complejo. Punto 1, por lo menos, si no entiendo nada de lo que van a decir, por lo menos anótese y tengan en cuenta esto. Uno, ¿qué vamos a aprender en este subpunto 2? Bueno, que Jesucristo o que Cristo es verdaderamente Dios, ¿sí? Que Cristo es verdaderamente Dios. 2, que también vamos a ver que Él es también verdaderamente hombre, ¿sí? O teniendo la naturaleza, o habiendo que Él tiene la naturaleza humana, ahora que es sin pecado. Se lo repito de nuevo porque pues ya empiezo con otras cosas más difíciles. 1, lo vuelvo a repetir, que Cristo, Él es verdaderamente Dios. 2, que Él es un hombre que toma naturaleza humana, pero Él está sin pecado, se identifica con otro. Y 3, que Él es una sola persona, que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Si no lo entiende sería así: tiene una persona con 2 naturalezas, una divina y otra humana. ¿Está? Eso es sencillamente lo que vamos a ver ahora a lo largo de todo eso. Entonces, es importante entender eso. Voy a empezar a aclarar algunos conceptos antes de seguir, digo. Para esto yo le digo, mire, utilicé muchísimos materiales de varios, así que no puedo decir, no, les recomiendo este libro, acá tengo un libro, pero no le puedo decir tomé de acá porque solamente tomé unas frases nada más. El libro que tengo escrito su persona y su obra, pero no está basado ni siquiera ahí lo que estoy hablando. O sea, es una pequeña apunte nomás ahí, y si me pongo a decir, esto está acá, esto no terminaría más de dónde sacar. Pero esta parte estoy sacando de Cristo y su persona y su obra, el libro, lo que voy a lecturar ahora. Y siguiendo con lo que estamos hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, esa parte cuando fue concebido, que estaba leyendo también el credo y las otras partes, el catecismo eso, en Mateo 1.18 ustedes van a ver que ahí cuando aparece que en Mateo 1.18 habla del nacimiento del Señor Jesucristo, que acuérdense que dijo el Espíritu Santo que iba a beber, ella dijo que iba a tener un bebé, y yo digo, ¿cómo si no he conocido a José? Bueno,
que iba a reposar sobre María la Madre, y ahí que iba a ser, vamos a decir, concebido. Bueno, pero ahí podríamos decir que fue engendrado por el Espíritu Santo. Incluso el credo apostólico que yo estuve leyendo ahí, podríamos decir que fue concebido, fue engendrado. No me daría tiempo a hablar la frase del Salmo 2.7, donde dice yo te engendraré hoy. Quiero que entienda esto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es porque lamentablemente la historia se vuelve a repetir hoy, amado, porque están esa gente que dicen ser testigos del Señor, o dicen de Jehová, y niegan, vas a decir, al Señor Jesucristo como verdaderamente Dios, que algo que fue creado, como dice engendrado, que Él fue creado, no fue creado, esa palabra engendrado, sino que engendrado, ahora voy a explicar un poco más, y por eso me freno en esta parte. Cuando hablamos de la Trinidad expliqué un poco de esto yo. ¿Pero qué es? Que Él se hizo hombre, amado, significaría esa palabra. Dios, Él lo entra en el mundo. Ahora voy a explicar un poco acuérdese que la divinidad de Cristo era atemporal. El Cristo verdadero empieza a existir cuando Él es engendrado. Antes existía la segunda parte de la divinidad, el Hijo, pero no había tomado cuerpo. Esto es importante de entender. Entonces, cuando Él es engendrado no significa, como dice el testigo alguno, que fue creado, sino que se hizo hombre, en el sentido, vamos a decir, humano en el tiempo y en un lugar determinado. Empieza a existir, tomar conciencia el Cristo, el ser humano, podríamos decir, la parte nuestra que vea en nuestra representación. Este es, vamos a decir, pero no es el origen de Dios, porque ya preexistía Cristo. Y eso ya lo vimos en toda la Biblia. Cristo ya existía en toda la Biblia. Entonces, es eso. Ustedes van a encontrar esta palabra engendrado, primogénito, todas esas palabras que aparecen, nunca la van a encontrar con un testigo y digo, no, pero fue el primogénito, fue el primero en crear. No es así. Cuando le digo a un testigo, no, fue el engendrado, fue el primogénito, fue el primero creado. No es así. Estos conceptos es importante de entenderlos, amado, porque después viene cualquiera, le golpea la puerta y usted no está preparado. Puede ser que usted no le va a creer porque no le va a creer, entonces usted sabe así, pero eso significaría que usted ni siquiera se importa en entender quién es Cristo, quién murió por usted, por lo menos entender los conceptos. Y esto es importante de entenderlo. Entonces es importante que se pueda entender qué significan estas palabras. Yo podría seguir hablando un poco más sobre esto. Cuando hablamos del primogénito, yo el domingo pasado hablé un poco sobre esto. El prototocos, no sé si se acuerdan, dentro de un rato lo voy a tocar yo. Voy a hablar un poco de esto, pero ni primogénito, ni engendrado, vamos a decir, significa que fue creado. ¿Está? Uno fue que él toma, vamos a decir, entra acá, en el sentido tomando la encarnación, y el otro primogénito, el prototopo, vamos a decir el primero en su especie, podríamos decir. En Romanos 8:29 habla un poco de eso, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El testigo dice, no, ve acá, Él fue creado, no es creado. Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo, nunca habla la palabra, vamos a decir, creado, sino que tiene preeminencia, todos los derechos y privilegios de un primogénito. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces es importante que podamos entender que él ocupa un lugar sobresaliente, tiene de preeminencia. No sé si lo puedo entender, pero quería aclarar esos conceptos antes de seguir adelante. Mire, es importante que podamos entender esta materia, porque cuando usted le golpean la puerta, o por ahí usted escucha en el centro hablar de un Cristo que le quiere solucionar los problemas, un Cristo que está pronto al chasqueo de sus dedos, ese no es el verdadero Cristo. Entonces hay que entender importante, y esto no lo estoy inventando yo, alguno dirá, oh, qué pesado con esto. No es así. El apóstol Juan ya lo mismo lo decía, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Sabe quién tiene el Espíritu de Dios? Usted no sabe si muchos de esos que le golpean la puerta son anticristos. Hay personas, vamos a decir, incluso hay personas que niegan la Trinidad, como los universitarios, son gente hereje, de verdad.
En esto pueden conocer. ¿En qué puedo saber que si alguien tiene el Espíritu de Dios? Juan dice así, 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, o sea que se ha encarnado, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y en efecto ya está en el mundo. Entonces es importante entender, Juan no se lo tomaba a broma esto, en segunda de Juan capítulo 1, porque tiene creo que es el versículo 9 y 10, también dice lo mismo él. Todo el que se descarría, escuche, y no permanece en la enseñanza de Cristo. Para Juan no era importante, muy pesado estas cosas. Dice, se puede descarriar una persona y no permanecer. ¿En qué cosa? En la enseñanza de Cristo. No tiene a Dios. En el que él permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguien los visita y nos lleva esta enseñanza, no lo reciba en casa. Fíjese, no era una broma. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando de Juan, que entró una persona que enseñaba otras cosas de Cristo y él se levantó, se agarró, se puso y dice, no sea que la ira de Dios caiga sobre este lugar? No era que era, bueno, son pequeñas cosas, no vamos a discutir. Eso es lo que pensás vos. Cuando Cristo venga, ¿sabes qué va a pasar? Todas estas cosas se van a aclarar. No es así, ya están aclaradas y la Biblia nos habla quién es Cristo. Cualquiera que diga otra cosa contraria a la Biblia está diciendo una herejía. Y esto, amados, es importante porque la iglesia, creo que fue durante unos primeros 400 años, estuvo en esa batalla, en esa lucha. Pero ya en la época de Pablo, en Colosenses, en Juan, ustedes lo ven en Juan de entrada aclarando, en el principio el verbo estaba con Dios. ¿Por qué? Porque estaba el gnosticismo, que no creía que Dios se podía haber encarnado. Ya la iglesia estaba combatiendo en esa época. Incluso los 2 primeros siglos, después de la venida del Señor Jesucristo, se afianza y se fortalece con vigor, creo que era el gnosticismo. Y empiezan a luchar contra el verdadero cristianismo. Ahí todavía no estaba totalmente fundamentada lo que tenemos nosotros, que yo tengo que hablar después de un concilio, que se consolida bien la persona de Cristo. ¿Sabe qué hace usted ahora? Tiene que escuchar nada más. En esa época muchos estaban combatiendo, luchando, y no se sabía, el gnosticismo tenía fuerza, estaba falsificando las doctrinas que estaban arraigadas en las escrituras, y así fueron después del siglo III, siglo IV, ya se empezó a empezar a atacar la Trinidad que estuvimos viendo, se empezaba a fortalecer otras cosas, surgió el arrianismo que enseñaba que Cristo y el Espíritu Santo eran solamente una criatura. Por eso cuando usted lo ve a los testigos, ellos no es que surgieron ahora en 1800, ya existía la iglesia, los combatió y los declaró totalmente herejes esas personas. Ustedes los ven caminando así de la mano, el matrimonio, parece que no caminaran, parecía que estuvieran ungidos sus pies en el aire. Eso es moralismo, amados, no es cristianismo. Son personas, ellos niegan al Señor Jesucristo. Y después vamos a ver por qué es importante entender que Jesucristo es el mediador. Porque si Jesucristo no es Dios, verdaderamente Dios, Jesucristo no es verdadero hombre, y usted no cree eso, está totalmente perdido. Y después le voy a decir por qué. Es importante entender el verdadero cristianismo. Y todos estos errores y todas estas cosas que usted ha leído un poco o ha escuchado, se va a dar cuenta que en los concilios en el año 325 en Nicea fueron declarados herejes estas personas, fueron echados, fueron expulsados de la iglesia. En Constantinopla en el año 321. Hoy los ve usted así caminar así, pero todas estas cosas son herejías que han surgido porque la iglesia vuelve a repetir las mismas cosas. Vivimos en una época donde la gente le gusta estar vamos a decir, como decía Bunyan, se adapta mucho a la ciudad de la destrucción, a la feria de las vanidades, y no tanto, vamos a decir, estar con el Señor, vamos a decir, en la parte de peregrino cuando hablaba que estaba intérprete, o el Espíritu Santo, tener comunión para que nos enseñe estas cosas. Y esto es importante. Y así fue como en los siglos V y VII empezaron a surgir muchas doctrinas como el apolinarismo. Esa herejía enseñaba que Cristo era Dios, pero que no poseía verdad o total humanidad.
Apolinario enseñó que Cristo tenía un cuerpo y un alma, pero que en vez del espíritu, vamos a decir, humano, Cristo tenía un lobo, una palabra divina. Mire, se lo explico en sencillas palabras, si no se entendió. El apolinarismo enseñaba y enseña esto. Jesucristo está así. Yo creo en Jesucristo. Ah, pero ¿cómo es Cristo para vos? Bueno, Cristo es Dios, vamos a decir, pero es un ser humano. Qué bien, coincidimos en esto, sí, pero el espíritu de Cristo tomó el cuerpo del hombre. ¿El hombre qué hace? No, es como un robot, o sea, entra Cristo, no lo dice así como un robot, pero para que puedan entender. No es así, hermano, ¿sabes por qué? Porque si vino Cristo y tomó un cuerpo, y ese cuerpo no tenía alma, verdaderamente no era una representación de nosotros, porque el ser humano está compuesto de alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, lo que quiera. Yo no soy tripartito, yo creo que la esencia del hombre es bipartita, tiene espíritu y cuerpo. El alma y el cuerpo ya lo expliqué hace muchas veces, es un sinónimo de lo mismo, ya lo expliqué muchas veces. Entonces, ¿qué significa? Que Cristo, el verdadero Cristo, tenía dos naturalezas y un cuerpo, y una personalidad, una persona. Y el apolinarismo lo podemos tachar como herejía. El nestorianismo enseñaba que tenía dos personas distintas, y una divina y otra humana, en vez de una sola persona y dos naturalezas en Cristo. Esto es otra herejía. ¿Qué enseñaba? Que había dos personas. No es así. El nestorianismo. Por eso dije, de entrada dije, si no entienden nada, entiendan esto por lo menos. Que es Cristo una sola persona. Una sola persona, dos naturalezas. ¿Cuáles son las dos naturalezas, Daniel? Bueno, una divina y la otra humana. ¿Tá? Eso es lo que conocemos nosotros como el Jesucristo, o sea, Jesucristo. El nestorianismo no enseñaba, él decía, una persona decía, no, tiene dos personas, son dos personas, es imposible que sea una persona, porque se estarían peleando entre ellos. Entonces, son dos personas, una divina y otra humana, en una sola persona. Eso no es así. El eutiquianismo también fue conocido como un monofisitismo. Esto enseñaba que la persona de Cristo encarnado había solamente una naturaleza, la cual era divina. No me voy a frenar en toda esta herejía porque perder tiempo, pero prefiero hablar más del Señor Jesucristo. Pero quiero explicarle, decirle que todas estas cosas son definiciones de Cristo, aunque ustedes no lo crean. No es así como decían ellos. Y hay más todavía, un montón de herejías, hay montones de herejías que después vamos a ver. Yo dentro de un rato lo voy a leer, que en el año 451, esto sí le voy a dejar un tiempo. ¿Sabe por qué le voy a dejar un tiempo? Porque esta parte que yo leí de la confesión, la parte número 2, eso que yo leí es un pequeño resumen del concilio de Calcedonia del año 451, después de Cristo. Eso que usted tiene en su confesión, eso sucedió en el concilio de Calcedonia en el año 451, que se hizo eso, vamos a decir, para hacer todas esas herejías que habían. Entonces es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se olvida de lo que la misma iglesia ha tenido, la iglesia misma se condena, podríamos decir, al olvidar el pasado de la misma iglesia, se ve condenado a revivir las mismas cosas. Y no es así. Entonces es importante que podamos entender todo esto sobre el Señor Jesucristo. Aunque no lo crea, recién voy a empezar. Igual he tomado algunas cosas importantes y las otras desechando, no se asusten. Bueno, si tienen sus confesiones, voy a ir tocando pequeñas cosas por arriba, ahí, solamente la parte 2 nomás. ¿Qué toca esta confesión? Bueno, de entrada, se dice que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdaderamente y eterno Dios. Bueno, ¿qué empieza ahí? Si quiere marcar, subrayar su confesión, dice que, ¿qué nos dice esa parte 2? Dice, bueno, clarito dice que Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Vamos a decir, nosotros conocemos la definición como Trinidad, aunque no tiene ese orden, Padre primero, segundo, no dice así, pero es conocido como la segunda persona. Él es, ¿quién es? Estamos hablando del Señor Jesucristo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿qué Él es? Él es, dice la confesión, que Él es Dios.
es Dios mismo. Cristo, o sea, encarnado, que estamos viendo encarnado, Él no cuando yo hablé de la kenosis, el vaciamiento, no significa que Él dejó de ser Dios, de su divinidad. Eso para algunos es muy claro, para otros que no lo entienden, por eso lo explico. Él siguió siendo Dios, eterno Dios y eterno, Dios todopoderoso. Sigue diciendo la confesión ahí de la misma sustancia, igual con el que hizo el mundo y defiende el gobierno. Bueno, después voy a explicar un poco de eso. Estoy hablando a modo de repaso nada más. Él tiene la misma sustancia, eso lo explicaban después. Es la misma sustancia, no es diferente. Aunque sí, hablando de la personalidad, cuando hablamos de personalidades, no es el mismo concepto que se aplica para ellos. Cuando hablamos de esa unión, es la misma sustancia, como se dice, naturaleza, podríamos decir, pero subsisten. Si no entiende nada, Él es Dios. Es igual con Dios. Que hizo, Él es Dios. ¿Por qué es esto aclararlo? Porque siempre hay herejes que dicen, no, fue creado. Él fue creado. La confesión o la historia de la iglesia, todos los cristianos unánimes creían y creemos que es una sustancia igual, no es que fue creado. Por eso que aparece en su confesión, si usted lee ahí lo que creemos nosotros, siendo verdadero Dios, el resplandor de la consustancial. Esa palabra que aparece en su Biblia ahí es la misma naturaleza, es la misma sustancia que Hebreos 1 dice que Él es el resplandor de su gloria. Creo que la palabra después lo voy a explicar. Es la misma esencia, o justasis, creo que es la palabra ahí. La misma esencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Si se perdió, no entiendo, Daniel, si usted, bueno, estoy aclarando que la confesión está hablando y está definiendo la persona de Cristo. Es la misma sustancia, es Dios mismo, no fue que fue creado. Que hizo el mundo, sigue diciendo la confesión, que defiende y gobierna. Bueno, ¿quién puede hacer eso, amado? ¿Quién puede dirigir el mundo? ¿Quién puede gobernar el mundo? ¿Quién puede llevar las cosas a su plan eterno? Dice que Cristo hace eso. Ahora póngase a pensar, si Cristo puede hacer eso, aquellos herejes que dicen que Jesucristo no es Dios, entonces ¿quién es Cristo? Es Dios mismo, porque solamente Dios puede hacer eso. Cuando decía, ¿quién eres tú para perdonar pecados? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes por qué decían eso? Porque ellos conocían lo que Dios podía hacer. El judío decía, Cristo, eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces la conclusión, en esta parte, nosotros creemos que Él defiende, Él gobierna, Él lleva a cabo todo eso. Si no entiende esto, lo invito a que escuche la prédica que hablé sobre los decretos de Dios y la providencia de Dios. Lo que está definiendo la confesión, lo vuelvo a explicar, es que es Dios mismo. Sencilla palabra, si no entiende nada, eso es lo que está diciendo. Hizo cuando la plenitud de los tiempos venía, bueno, Él creó todo. Entonces Dios mismo sigue diciendo. Ahora dice en una parte que Él toma la confesión, el punto 2, ahí dice, para tomar sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales. Bueno, ¿qué es eso? La confesión ahí está explicando que Jesucristo toma o la encarna, ya después lo voy a hablar un poco. Todo lo que tengo que hablar voy a hacer por arriba nada más, para no estar mucho, no se haga muy largo. Que Él toma el cuerpo, Dios le prepara un cuerpo. Ahora, sencillamente, para que usted lo pueda entender, sería así. La naturaleza del hombre tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cuando toma nuestra naturaleza, después lo voy a explicar, usted ya lo sabe, toman el cuerpo, pero la diferencia nuestra es sin pecado. Fue concebido sin pecado, totalmente santo, puro, un sacerdote que nos convenía a nosotros. No, entonces sí, dice ahí la confesión, tomar sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales, bueno, pero sin pecado, dice la confesión ahí. O sea, ¿qué es eso? Bueno, que es totalmente hombre, se cansaba, comía, tenía que dormir, hasta tenía una tumba donde morir, todo eso, Él toma todo, vamos a decir, lo que es de un ser humano, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo. Dice la confesión del vientre de la Virgen María, que ya lo hablé de entrada. Entonces, el Espíritu Santo que desciende es concebido, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. En ese momento, vamos a decir, es donde Él viene. Después yo quiero que entiendan esto. No es que son dos naturalezas, vamos a decir, una divina y otra naturaleza humana, o que vienen y se mezclan entre sí. No, son dos naturalezas. Una divina
y la otra humana. Es importante que dice, no hay mezclas ahí, no, son dos naturalezas que están en una sola persona, están unidas. Miren, yo lo pensaba decir más adelante, y lo voy a decir de entrada porque le voy a dar un tiempo para que asimile lo que le voy a decir porque es chocante para algunos. Si usted lee su confesión ahí, van a encontrar esto. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente, escuche, inseparablemente en la persona, pero sin conversión o composición alguna. Están unidas, inseparables. Quiero que entienda esto cuando hablamos de inseparables. Lo iba a decir más adelante, pero lo voy a decir ahora. Muchas personas creen que en la cruz Jesucristo, o en la cruz en su vida, él como que hacía y se separaba, y por ahí entraba como, no tomaba vos lugar el cuerpo, ahora vos, y como que Cristo parece como que cambiaba, a veces era hombre, a veces era Dios. Eso no sucedió. Dos naturalezas indivisibles, no se separaron nunca. ¿Se puede entender? ¿Sabe por qué es importante? Porque he leído un devocional, creo, de Thomas Watson. Creo que Sproul también tenía esta forma que voy a decir ahora. No lo digo con ánimo, vamos a decir, de ofender a ninguno de esos teólogos, pero decía que Jesucristo, la divinidad de Cristo, vamos a decir, no murió. Y muchos dicen, ¿cómo que Jesucristo no murió? Amados, si Jesucristo no murió, usted y yo estamos perdidos. Y dice, pero no es imposible, Dios es eterno. Claro, amén, digo, Dios es eterno. Jesucristo es eterno. Entonces, si en la cruz, no es que el Espíritu Santo, vamos a decir, Cristo, la divinidad, eso, hoy acá me voy, yo moriste vos, ¿sabe por qué? Porque, escuchen lo que le voy a decir, porque para uno dice, no, ¿cómo va a ser eso? Me dejo de escuchar esta prédica. Escuche bien, esté atento. Cuando digo que Cristo murió, o la parte de la divinidad, es porque cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque la palabra morir es, cuando dice, yo le digo a alguien está muerto, y dice, no, mira, estoy vivo, estoy con la colita moviéndola, pero yo te estoy diciendo que estás muerto en el sentido separado de Dios. Eso es la palabra muerto. Cuando el pecado es cargado sobre él es separado, se separa, la ira de Dios cae sobre él. Escuche, ¿sabe por qué es importante entender esto? Porque yo tengo que hablar de por qué se encarnó el Señor Jesucristo. Creo que fue un tratado en el año 300 por, no me acuerdo quién era que lo escribió, Anselmo creo que es. Cur Deus Homo, es importante porque si el que estaba en la cruz no era verdaderamente Dios y no era verdaderamente Cristo, sí, está perdido la persona. ¿Sabe por qué? Y escuche bien esto porque lo que voy a decir es sumamente importante. Cristo, el que estaba ahí, se le cargó los pecados y estaba totalmente unido. ¿En qué sentido murió? No es que murió eternamente y hizo ¡fuc! Así vio cuando vino esa película de Terminator, ¿cómo se llama esto? De Schwarzenegger, que camina así y se apagando equipo. Y si se apaga así y deja de existir, o cuando se muere una computadora, no es que Cristo dejó de existir así completamente, se evaporó, o eso de esas películas superiores, lo de Adventure, no sé cómo. ¿Cómo? Adventure. Veo había un hombre malo que destruía gente. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Thanos, se sabe todo. El Thanos, el Thanos, no. El Thanos, bueno, ese destruía. Para que puedan entender, no es que Cristo desapareció así, hizo fuck, usted dijo, uy, ¿dónde fue? ¿Se fue a dónde? No, en el sentido que el Espíritu cargó y estaba verdaderamente Dios y verdaderamente el hombre ahí. ¿Sabe por qué? En el sentido que, aunque usted no lo pueda entender, porque es un misterio, él fue separado. Él conoció por primera vez lo que es estar separado de su Padre. Entonces es importante entender esto. No estamos hablando de un Cristo que aceptarlo en tu corazón si vos querés. Porque después cuando hable de Dios Homo, eso, ¿por qué se encarnó Dios? ¿Qué significa? Creer cualquier cosa de eso, usted ha creído en otro Cristo, en otro Jesucristo. Estaba el Señor ahí. No es que se dividieron. Incluso cuando asciende, fue con el cuerpo.
Entonces es importante entender esto. Muchos dicen, no, el espíritu se separó. No, ¿sabe por qué? Y se lo voy a anticipar de ahora antes que sí, porque muchos dicen, no voy a aguantar 2 horas escuchando 1 hora y media. Entonces se lo voy a decir ahora. Si usted creyó en otro Cristo, fíjese bien, porque si no murió en la cruz, no estaba la divinidad, esté atento, el sacrificio no fue perfecto. Porque ese cuerpo que estaba ahí, lo pudo haber hecho un toro, un animal, lo pudo haber hecho otro ser humano, pero no era un sacrificio perfecto, porque solamente Dios puede hacer un sacrificio puro, santo y perfecto. Entonces, y es importante entenderlo, el que estaba ahí era el Cristo verdadero, la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Y no es que pereció y fue eterno, no fue a causa del pecado que él fue separado. Fíjese que después se fue levantado en el Espíritu, dice la palabra. Entonces, no es que volvió a ser recreado, no suceden cosas así. Espero que lo puedan entender, fue separado. No es que murió y se desapareció como el Tano ese que hizo así con esa gente. No es así, fue separado, pero estaba Jesucristo. Es importante porque lo he escuchado de muchos teólogos reconocidos, muy reconocidos, y no se separó, no es que dijo, ahora te toca el turno a vos y hasta acá yo te di no. 2 naturalezas indivisibles, las hipostasis, estaban unidos, no es que se separaron así. Pero entonces es importante, yo no me acuerdo si C.S. Lewis, no me acuerdo en qué libro lo decía, es importante entender, porque él decía en una parte del libro, o él fue un loco, quiero decir, que él decía, a veces tenía delirios entre una personalidad y otra, que creía que era Dios y otra era ser humano, y a veces hablaba cosas, o él era un buen profeta, alguien que enseñó cómo hacer las cosas, como Mahoma, como el Buda, pero no era Dios, o él era Dios, el Hijo de Dios eternamente, pero a la misma vez ser humano. Entonces es importante definir quién era y quién es Cristo. Es importante para nosotros, para el cristianismo, es importante. Yo creo que de todo lo que estamos viendo es importantísimo entender esto. Esas 2 naturalezas tan completas, perfectas, son distintas, pero están inseparablemente en una sola persona, no se separan. Sin conversión, ¿no? En ella, están totalmente unidas, pero una es verdaderamente hombre y la otra es verdaderamente Dios. ¿Sabe por qué no lo digo 100%? Porque muchos de ustedes lo habrán escuchado 100% Dios, 100% hombre. No es así, porque podríamos tener que 100% Dios y no, y como 100%, no. Mejor decirlo, como dice la confesión, creo que está muy bien redactada. 100%, perdón, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero en una sola persona. No tenía 2 personas y él estaba así como luchando. Lo que usted conoce hoy en nuestro mundo, en nuestra actualidad, es conocido como esquizofrénico. Cristo no era esquizofrénico o bipolar, que se decía, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? Y cambiaba y se le despertaba el otro yo y tenía como 2 yo. Cuando digo persona, estoy diciendo una persona, un yo solo, ¿sí? No sé si me puedo entender, no tenía 2 yo en su mente, no era esquizofrénico, o 3 yo, hay personas que tienen una película que tiene como 25 yo, o 23 yo, no sé cuánto, o hay otros que tienen menos. No es así, era una sola persona, con 2 naturalezas. Y no lo quiera comparar como con nosotros, porque muchos dicen, igual que nosotros, entonces, ahí está, ya lo entendí. Es como nosotros, tenemos la naturaleza humana y la naturaleza divina. No es así, hermano, no podemos comparar ni siquiera decir que somos hijos de Dios como Él. Él es unigénito, único en su clase. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, sí, pero usted ha sido adoptado. Cristo no. Cristo siempre fue el Hijo de Dios, no fue adoptado, no fue creado. Él estaba desde la eternidad de Dios mismo. Entonces esas diferencias es importante. Usted no es por ahí como anda sobre el eje diciendo, sos un pequeño Cristo. No, un solo Cristo hay. No va a suceder una sola vez la encarnación, no va a suceder más. Una sola vez. Entonces, todos estos conceptos importantes. No es que Cristo como el modalismo, creo que el modalismo,
que decía que Cristo tenía varias facetas, perdón, Dios tenía varias caras. El modalismo es una herejía. ¿Qué? Que el Padre era el Padre, se mostró como Padre, después en el Nuevo Testamento se mostró como Cristo, pero era el mismo. Y después ahora como Espíritu Santo. Son caretas o facetas. Eso es modalismo. Modos de manifestación de Dios. ¿Eso sabe qué es? Huya de esos lugares. Eso no es el Dios verdadero, no es entonces no podemos así, el unitarismo, todas esas cosas. Yo otra vez estuve hablando con alguien acá cuando estaba predicando y me dijo, y yo le digo, y entonces cuando Cristo estuvo orando, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué le estaba orando con él mismo? ¿Era un esquizofrénico padre y se oraba a sí mismo? Le digo, no, me dice, no es así. Mire hasta dónde podríamos llegar. Que Cristo era esquizofrénico, que la parte humana oraba a la divina. ¿Cómo es? ¿Usted cuando ora, con quién ora? Usted, porque me está escuchando alguno. ¿Usted cuando está ora, que es un esquizofrénico? ¿O está loco? ¿Con quién está orando? No es así, Cristo está orando con el Padre. Entonces es Dios mismo. Es importante que podamos entender esos conceptos de Jesucristo. A modo de repaso, rapidísimo lo voy a decir, solo rapidísimo por si no lo puedo entender. Nosotros no queremos en el modalismo, el sabelianismo, o modalismo si quiere decirle, que tiene las tres caras, tres modos de manifestación, tres caras, el docetismo, que vamos a decir que el docetismo creía que Jesucristo podía, vamos a decir, ser humano, pero no era, vamos a decir, Jesucristo parecía ser un ser humano, pero no era. Igual vamos a decir que creo que Juan combatió con eso, creo que eran los gnósticos, si no me equivoco. ¿Por qué es eso? Porque decían, entre otras herejías, nos dijimos que Jesucristo es espíritu, Dios es espíritu y no puede tomar la carne porque la carne es pecaminosa. Entonces, como que tomó una parte y no es así. Porque Jesucristo te lo vino que comió, tomaba agua y un espíritu no hace. Jesucristo carne, dice, no soy un espíritu. Entonces es importante, un espíritu usted no lo puede crucificar en la cruz. Quiere hacer clavo en clavo, ¿cómo lo haría? Entonces todas esas cosas, aunque parecen lógicas de entender, estaban dentro de la iglesia. Satanás siempre quiso cambiar. Dígame una cosa, yo lo voy a poner a pensar. ¿Por qué se importaría tanto Satanás si no fuera importante mostrarle otro Cristo a usted? Entonces se puso a pensar, es importante en que Cristo creyó usted. Porque Él está interesado en que usted vaya allá, al infierno, en creer en otro. A los que no puede hacerlo creer en Mahoma, a los que no puede hacerle creer en Buda, a los que no puede hacer creer en Confucio, o en cualquiera de esas personas que murieron, entra dentro del cristianismo. Dice que Satanás ya entró, se sentará en el templo. Dígame, ¿qué templo va a entrar? ¿Allá en Jerusalén? No. ¿Sabe dónde? Dentro de la misma iglesia, a predicar herejías. El apolinarismo, bueno, ya lo vimos. Todas estas cosas es importante que lo podamos entender, todos estos conceptos errados, vamos a decir, para que cuando escuchemos podamos diferenciar. Dios es eterno. Voy a seguir con la confesión, que no creas. Estuve cada vez, hice un pequeño, esto que hice recién fue un pequeño resumen de todo lo que es la confesión. En el punto 2. Pero ahora veía un poquito más profundo. Ahí en la misma confesión en el punto 2, como estoy. El Hijo de Dios dice que es muy eterno. ¿Cómo es eso? Bueno, si usted tiene su Biblia, estoy en la misma confesión del punto 2, la parte vuelvo a empezar de nuevo, pero ahora a ampliarlo un poco más. El Hijo de Dios es muy eterno. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, si usted tiene su Biblia, en Juan 1.1 dice, en el principio el verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es importante, cuando la Biblia, en la confesión al punto 2, subpunto 2 dice el Hijo de Dios es muy eterno, la misma Biblia lo dice, no es que esa confesión lo está diciendo, la Biblia dice, la confesión solamente tiene lo que creemos de la Biblia. Entonces, muy eterno, ¿qué significa? Podría ser Juan 1.1 ahí, que en el principio el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Eso es qué significa? ¿Qué está queriendo decir? Bueno, la preexistencia de Jesucristo, vamos a decir, del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios, mejor la definición. Del Hijo de Dios. Ya preexistía, ¿sí?
pero la encarnación, que vamos a ver después, es solamente esa parte que conocemos como una persona y dos naturalezas, solamente toma lugar en la historia cuando el Espíritu Santo coinciden en María. Pero el Hijo de Dios, la parte eterna de él, ya él existía eternamente. El Cristo que usted conoce, el Cristo histórico que caminó y todo eso, ese sucede bien en un tiempo. Él era una promesa. ¿Te acuerdas del Evangelio? Estuvimos en la teología del pacto, que dije, bueno, era una promesa que él iba a venir. Los otros que aparecen por ahí, podríamos decir, ayer estuve hablando en el aula por WhatsApp, creo que Uriel me había preguntado de algo ahí, y estuve mandando unos audios hablando, pero es importante entender esto, porque las otras cosas, dicen, pero Cristo no estaba antes, sí, eso podía ser teofanías, podía ser apariciones, o se podía haber aparecido en una zarza, como un ángel, o cuando luchó con Jacob, para que lo bendijera. Pero el Cristo histórico verdadero no estaba en el Antiguo Testamento, el que estamos viendo, la encarnación, no había tomado cuerpo todavía. Estaba el Hijo de Dios, vamos a decir, pero no el Cristo que nosotros conocemos que tomó cuerpo. Dos naturalezas, eso solamente sucedió cuando el Espíritu Santo concibe sobre el vientre de la Virgen María. Espero que se pueda entender. La naturaleza divina sí estaba antes, ustedes lo vieron. Pueden haber apareceres en ese sentido, pero solamente el Cristo que vemos con el Nuevo Testamento, ese no estaba ahí. Entonces es importante que hagamos esta defensa. Y Él es verdaderamente Dios, dice ahí, el Hijo de Dios es muy eterno. Punto 2 ahí que estamos viendo. Romanos 9:5 dice así, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces Pablo en Romanos 9:5 dice que fíjese la diferencia, que lo vamos a ver. Pablo nunca hace esta distinción, mira, una parte es esto, otra parte es esto, no lo aclara. Pero en el texto usted puede ver que según la carne, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales, dice, según la carne vino Cristo. ¿Ves? Según la carne o la encarnación vino el Cristo. El Cristo verdadero vino solamente en la encarnación. Dice, y vino Cristo, el cual es Dios. Entonces también dice que Jesucristo es Dios. El testigo de Jehová dice que no. Él cambia esa parte. Es importante entonces que podamos entender todos estos conceptos. Los mismos discípulos, vamos a decir, creían esto. Incluso cuando creo que Tomás, que duda, dice el Señor que toque el dedo, y Tomás le dice, le respondió, Dios mío y Señor mío, creo que le dijo, o Señor mío y Dios mío, le dijo algo así. Reconociendo que el que estaba frente a él, la encarnación que lo estaba tocando era Dios. Entonces, yo más adelante voy a tocar un poco de Filipenses 2, 6 y 7, hablando de la kenosis. Ahora le voy a tocar, pero lo voy a pasar. Estoy tratando de, vamos a decir, de tocar lo más importante y estar reduciendo. Esto lo voy a dar más adelante, en la parte de la kenosis, de lo que se despojó. La confesión sigue diciendo, dice que él mismo, vamos a decir, es una sustancia o igual, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Bueno, para entender esto, lo invitaría a que fuera a los estudios que di sobre la Trinidad. En ese sentido, que hablé, se acuerda que el Padre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No es que el Padre es el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo y el Hijo del Padre y el Padre del Hijo. No es así. Cada persona está separada, aunque subsisten en una misma esencia. Espero que se pueda llegar a entender. Bueno, esa parte toca acá, una sustancia igual, o vamos a decir la sustancia, o no sé cómo decir, naturaleza, podríamos decirle. No fue creado, fue él mismo. Hizo el mundo, dice la confesión, ha sostenido y gobierna todas las cosas. Esa parte de la confesión que dice sostiene, gobierna, es importante que la podamos entender, porque Él es el resplandor, vamos a decir, de su gloria, el que sostiene, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma, quien
quien sustenta todas las cosas, dice Hebreo, por el poder de su, creo que dice por el poder, por su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y sigue diciendo el libro de Hebreo, capítulo 1:3, el cual quien sustenta. Estoy en el punto 2 de la confesión, dice que ha sostenido y gobierna todas las cosas que Él ha hecho. ¿Por qué yo enfatizo constantemente esta confesión que estamos viendo del 1689? Porque queremos dar y sostener que Él sostiene lo que ha creado. Entonces lo que está queriendo decir es que Él es Dios mismo. Quien sustenta, dice Hebreo 1:3. En una parte creo que no me acuerdo si en Filipenses, creo que en Filipenses también dice, pero sustenta o dirige, ¿qué podríamos decir de sustenta? Creo que es Colosenses 1:17, la parte, pero en Hebreo 1:3 también. Bueno, en esa parte de la confesión que dice que sostiene o gobierna, quiero que entiendan esto. Esto lo hablé, los invito a que vayan ahora a una prédica que di que se llamaba La soberanía de Dios y la providencia de Dios, para poder entender un poco más. Pero si no lo entiende sería así, como que Él encamina, Él lleva a su fin todas las cosas que Él mismo creó. Dios no creó la cosa y la soltó y dijo, bueno, arréglenselas como pueda. No, Él está dirigiendo, Él está sosteniendo. Si no puede entender, Él es el cabeza, Él es el que está gobernando, Él es el capitán, no es que las cosas surgen por surgir, la muerte, los virus, que ven, todas esas cosas no surgen y Dios nos dice, uy, ¿cómo hago? Se me escapan de las manos, ¿qué va a pasar ahora? Puede ser, hablando contemporáneo de lo que está sucediendo, las cosas del virus para que el cristiano se afirme, se despierte, tome conciencia que no está para siempre, hay que predicar, hay que buscar más de Dios, porque algún día me puedo morir, despertate. Y el que está muerto en delito y pecado, aunque eso no lo va a salvar, alguno le predica y dice, pero me puedo morir, y justo le llegó el evangelio, digo, es verdad. Y todas estas cosas no suceden por suceder. Son gobernadas las plagas, la copa de ira de Dios. Dios está llevando a cabo, Dios está dirigiendo todo hacia un fin. Entonces la confesión que está queriendo decir, si no entiende nada, bueno, Dios sostiene, Dios gobierna. ¿Quién puede hacer eso? Esa definición es de Cristo. Sencillamente, Él es Dios. Todas las cosas las lleva, vamos a decir, están bajo su voluntad y tienen un propósito. Él no hace como algunas personas que dicen las cosas y dicen, acá se hacen las cosas porque acá llevo los pantalones yo y porque yo mando y yo soy el jefe. No sucede así. Todo lo que Él hace tiene un propósito y están de acuerdo a su voluntad y a su, podríamos decir, a sus atributos. Él no es un caprichoso que hace las cosas porque acá mando y estoy sentado como un heredero, vieron esos herederos que son jovencitos a los 5 o 6 años y decreta, dice algo. No es así. Están de acuerdo a sus atributos, que Él es santo, es justo y todo lo está llevando. La confesión te dice, sostiene, gobierna todas las cosas. ¿Qué significaría? Bueno, que Él es Dios. Preserva todo, lo lleva hacia un fin predeterminado. Eso es sencillamente lo que hace énfasis vez tras vez la confesión. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, acá va a entrar en la encarnación. En Gálatas 4:4 se acuerda que dice que llegado el tiempo, Cristo nació bajo la ley. Bueno, ahora en esta parte va a hablar de eso, la confesión. En esa parte que usted tiene, si está viendo, dice cuando llegó la plenitud del tiempo, o sea en Gálatas 4:4, tomó sobre él la naturaleza de hombre. En Filipenses 2:6-7 después lo voy a leer, ahora no. Pero dice cuando, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó, ahí está la kenosis, asimismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la parte que dice su confesión ahí, que toma cuerpo. Estamos haciendo la definición de la divinidad de Cristo. Ahora entra en la naturaleza humana del hombre. Y Hebreos 2:14-15, yo creo que no lo tengo, ¿no? No tengo anotado, así que me va a tener que esperar. Hebreos 2, 14 y 15, dice así.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida bajo su servidumbre. El Señor o el Padre le preparó un cuerpo. Él vino a tabernaculizar acá. Él tenía que identificar quién ofendió al hombre, quién quebrantó la ley. El hombre o Adán. Entonces, él tenía, para ser nuestro representante, para ser nuestra cabeza federal, tiene que ser uno igual que nosotros. No podría ser... Fíjese, yo le voy a decir algo. Hay muchas personas que tienen buenas intenciones cuando hacen definiciones de Cristo. Dicen, ¿sabes lo que pasa? Que como era Dios, era fácil para él. Pero yo soy ser humano. Esa es la diferencia. Dios es Dios. ¿Para qué vivo? Así cualquiera. Está errado, ¿no?, el que dice eso. Él fue verdaderamente humano. Dice, en todo fue tentado. Dice, no, pero él tenía la naturaleza divina. ¿Sabe que tenía también la naturaleza humana? Pero sin pecado. Esa es la diferencia. Nosotros no nacimos de nuevo, por segunda vez, pero esto todavía está sujeto a ciertos deseos y cosas. Entonces el hombre interior se va renovando y el pecado por ahí toma ocasión, deseos, cosas, lo que sea, que en cada uno es tentado en lo que sea. En la falla de la vanidad hay de todo. El cristiano tiene que pasar, no veo. Hay algunos que abren el ojo y quedan ahí. Entonces es importante. Cristo no, pero él fue tentado. Él puede entender, es un sacerdote que en todo fue tentado, pero no tenía pecado. Entonces es importante entender lo que dice acá estas definiciones del Señor Jesucristo. Tomó todas las propiedades en la naturaleza del hombre. Hebreos 2.14, tenía que ser un ser humano, totalmente, como nosotros. Y esto es un milagro, como decía ahí Pablo, o sea, es un misterio, es un milagro, es una maravilla que nosotros conocemos como la encarnación. Dios mismo descendió, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a encarnarse. Imagínense, Dios mismo pisó la sandalia acá y caminaba sobre acá. Y eso es lo que vamos a conocer como la kenosis, la humillación de Él, que Él deja su gloria, no es que dejó de ser Dios, vino. Y después lo voy a explicar cuando hable otra cosa, no es que vino como para, porque te amó mucho. ¿Sabes por qué Dios te amó? ¿Sabes por qué vino esto y la cruz como murió? Porque Dios te amó mucho. Es una verdad media esa, no vino tanto por eso. Un resultado que usted tiene del perdón de los pecados es de una obra que Él vino, que se sujetó, o sea, en el sentido cuando hablamos de la subordinación. No quiero hablar porque no es que el Padre era más grande y se subordinaba en el sentido como algo militar, no es así. Pero Él vino, eso hablando de la kenosis, vino, se sujeta al Padre, vino como siervo a cumplir algo. Yo he escuchado a otras personas que tienen una buena intención, hasta libros de teología, que dice, Cristo vino, ¿sabe por qué? Porque te amaba. ¿Sabe qué? Vino porque te amaba a servirte. No es así. No, que Dios te enseñó a servir, no es así. Cristo vino con un propósito. Vengo a hacer tu voluntad, Padre. No es que vino por venir y por un cristianismo romántico. Dios está enojado, amado. Dios está airado. Y es importante entender esto. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué se encarnó? No es porque vino porque dice, quiero viajar a algún lado. Usted dice, voy a visitar aquel lado. Y digo, voy a ver cómo están las cosas que yo creé en la tierra. Me voy a encarnar. No fue por eso. Entonces es importante que podamos entender. Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verdaderamente hombre fue, verdaderamente Dios. Entonces es importante cuando usted va y ora, cuando usted va y clama al Padre por el Hijo entiende. Es importante. Entonces es por medio, vamos a decir,
del Señor Jesucristo, que vamos a ver después, que es el único mediador. El Señor Jesucristo fue concebido, dice la confesión, por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Esto lo puede encontrar en Lucas 1:35 en adelante. Y esto no fue una obra humana, fue un milagro de la concepción, y es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Después no sé si me da tiempo de explicarlo, porque cuando Cristo no nace bajo la cabeza federal de Adán. Él es una nueva creación. Vamos a decir, en Cristo somos nueva creación, una nueva raza. Él es el primogénito de lo primero. Entonces es importante. La concepción fue, pero no tuvo pecado. Dice la confesión, en el vientre de María. Fue un milagro obrado por el Espíritu Santo. No nació por una generación común, una generación ordinaria, sino que cuando hablé del capítulo 6, ¿se acuerda de la teología, la doctrina del pecado, la amartología? El ser humano nace de esa forma. Cristo no nació con una generación ordinaria, o sea, con pecado, con la cabeza federal. Él no nació así, en ese sentido, su cuerpo, su humanidad no tenía eso. ¿Y ahora qué es esto? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de la teología del pacto y hablábamos del protoevangelio, que le dijo que iba a venir una promesa? No sé si se acuerdan. A ver si lo puedo encontrar rápido para no... Uy, me quise ir a Génesis y me fui al capítulo 40. Esta Biblia mucho no la utilizo. Pero habla de la promesa que iba a venir el Señor Jesucristo. Acá ya, creo que ya. No, esta es la introducción. Esto también es la introducción. Y estamos por acá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Escuché. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Escuchen bien. Entre tu mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Iba a venir una simiente. Esta es la encarnación, se está cumpliendo, se está cumpliendo este protoevangelio. Llega acá. Hay fiesta en el cielo, los ángeles, todos tocan trompeta. Vino por fin esa promesa anunciada, que se iba a encarnar la salvación para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Hay perdón de pecado. Él vino a cumplir esa promesa. Él vino a dar su vida por los pecadores. Era necesario que tomara cuerpo. Era necesario, ¿por qué? Porque tenía que llevar en su cuerpo la carga del pecado de usted, de mí, de todo aquello que creamos. Para eso tenía que tener un cuerpo donde sintiera el latigazo, un cuerpo donde sintiera los dolores, el castigo, en representación nuestra. Entonces era importante, él iba a vivir una vida activa, una vida pasiva, que más adelante, una semana, 2, 3, un mes, no sé, tendría que hablar de la obra de Cristo. Estoy hablando de la persona de Cristo. Se cumple el nacimiento de la simiente esperada. Esto es lo que esperaba Abraham, esto es lo que esperaba David, lo miraban desde lejos. Llega este cumplimiento, la concepción del Señor Jesucristo, una naturaleza humana, pero sentido que Él y una naturaleza divina a la misma vez, en una sola persona. La convención dice de que es una sola persona que es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Y eso es importante porque es el único mediador, escuche, el único mediador entre Dios y el hombre. Ahí termina esa parte de la confesión. Para ser el mediador, o aquel que hablamos la otra vez, el Mesites, ¿qué tiene que ser? El verdadero Cristo, el verdadero mediador, tiene que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tiene que tener esto, aquel que lo va a representar a usted. Porque si no es Dios, ese sacrificio no es divino. Fíjese cuando se hacían los sacrificios, no tenía que tener la patita perniquebrada y todas esas otras cosas, tenía que ser perfecto el sacrificio. Cualquier persona que hubiera muerto ahí no hubiera servido.
y el cuerpo de la humanidad tiene que ser el hombre en representación de nosotros. Por eso que es importante que podamos entender quién murió. Él es Dios mismo, Cristo mismo lo decía. Fíjese, en Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese. Hablando de esa parte, de esa divinidad, tenemos que entender que ella existía en el sentido divino, no estaba encarnado, pero ya existía. Cuando usted lo ve encarnado ya, fíjese, ¿cómo puedo ver a Dios? Bueno, Cristo dijo en Juan 14, versículos 9 y 10, todo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. No sé si se puede, está bien, no importa. Está bien. No está bien. Bueno, si querés hacerlo, lo que estoy predicando. ¿Se puede entender lo que estoy hablando? Por favor, porque es importante entender esto. Yo sé que para muchos es aburrido, muy larga la prédica. Solamente los que aman a Dios pueden prestar atención el 100% en esto que les estoy diciendo. Es importante que entiendan esto. Esto no se trata de cuando alguien le diga, eso es para el pastor, ¿eh? No es para el pastor. Si usted es cristiano y cristiano, estas cosas las tiene que saber. Las tiene que saber. Tiempo hay para el juego, tiempo hay para hablar con las personas mundanas, tiempo hay para otras cosas. Pero Cristo vino, se negó, se vació a sí mismo. Cuando tengo que hablar de la kenosis en un rato, se sacó sus privilegios. Se sujetó a la ley por usted. No es así, amado, como mucho, incluso dentro del matrimonio usted ve, me casé. Bueno, ahora que se la aguante él. Y muchas mujeres niegan la responsabilidad del hombre, no hacen las cosas en la casa, y el hombre tiene que hacerla. O muchos hombres dejan su responsabilidad y la pobre mujer todo el día haciendo las cosas, limpiando, y él como un vago mirando fútbol. Cristo no es así, ¿eh? Él asumió su responsabilidad, vino, se negó a sí mismo, cargó todas las cosas. Debemos ver esto, no para ser imitados, porque nosotros no podemos imitar a Cristo. Cristo es Cristo. Pero si Cristo, usted puede entender todo lo que hizo Cristo, todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Poner eso, cuando se le pregunta a Bunyan, me parece, ¿qué hace usted? Dice, ¿cómo puede a veces avanzar? Dice, bueno, medito en las cosas que Cristo hizo por mí. Mire el personaje de Peregrino. Medito en las cosas que Cristo hizo. En estas cosas es bueno que podamos meditar para crecer nosotros, tanto en gracia, en conocimiento y en piedad. ¿Por qué? Porque podemos entender lo que Cristo hizo por nosotros, en ese sentido que Jesucristo ha hecho. Voy a ir hablando un poco de la naturaleza del Señor Jesucristo. Acuérdense, Él es un unigénico, Él es único. Ustedes y yo somos hijos de Dios, pero somos adoptados. Él solamente es el único en su naturaleza. ¿Se pueden llegar a entender? En Hebreos 1.3 ya lo expliqué. Él es el resplandor de la gloria de Dios. No tengo tiempo de explicarlo. Bueno, que algunos lo han querido explicar de una forma, es muy pobre. Pero vamos a dejarlo así porque no me da tiempo de hacer algo exegético. Él es el resplandor de su gloria, la marca, la huella exacta de su naturaleza. Fíjense que acá viene. Y sostiene el universo. Eso ya lo expliqué yo. Ya no lo voy a explicar porque ya lo expliqué hace un rato. La palabra sostener ahí en el griego es, creo que es pero, con doble O, pero, y H en la P. Pero significa traer, llevar, bueno, ya lo expliqué hace una media hora atrás más o menos. Estas cosas las voy a ir pasando. Voy a hablar un poco, bueno, esto también del primogénito, también lo hablé, Colosenses 1, 15 y 17. Estoy sacando las cosas que veo que están de más. O sea, Prototoco, ya lo hablé, primogénito de toda la creación. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, primogénito, que dije que al principio que después lo iba a explicar, bueno, ahora llegó el momento. El Prototoco sería el primero, una autoridad, preeminencia, el que tiene la supremacía, así es el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entenderlo, Daniel? Bueno, porque mucha gente dice que el testigo de Jehová en su falsa Biblia dice,
Él es el primogénito, ¿ves? Ahí está, Él fue el primero a ser creado. No es así. Cristo no fue el primero a ser creado. Cristo es el primero que tiene ¿cómo? Primogenitura, ¿no? Sí, esa es la palabra. Y fíjese, no es el primero a ser creado, me voy a frenar un segundo. Creo que fue Jacob y Saúl. Y fíjese que creo que Esaú nace primero, ¿no? ¿Sí? Y él, como quería hacer trampa, después sale. Después, porque tenía hambre, y le conoce la trama. Vos que escuchás mucho de Génesis, ¿no? Te va a pasar escuchando Génesis. Pero creo que es así, corregime, si no yo. Es así. Tiene hambre y no sé qué, él aprovecha eso, se hace así, y le dice, dame tu primogenitura y yo te doy un guisito. Y dice, uy, ¿qué voy a decir? Yo no voy a vivir para siempre, ¿para qué la quiero? Y hacen un trueque, un cambio, así, ¿no? El asunto, bueno, ¿quién pasó a ser primero? ¿Quién? Pero primero era Esaú, pero cuando le dio la primogenitura, se invirtieron los papeles. ¿Quién pasó a ser? Jacob. Ahora se puede entender primogénito, el prototopo, no significa el primero en nacer, porque el primogénito pasa a ser Jacob. Aunque él estaba atrás, cuando él le da la primogenitura que no la quería, él pasó a tener los honores del primero, pero no el primero en nacer, porque no fue el primero en nacer. Entonces cuando hablamos de acá, el testigo dice, no, dice el testigo, él fue el primero en nacer. No, no es eso, no le crean, por más que ustedes no le puedan entender, grábense esto en su mente. El primogénito, de toda la creación, va a ser el primero a entender toda la primacía, la autoridad, la preeminencia, incluso de todas las cosas que él creó, todo pasó a ser el tener eso. Como Cristo, porque ya como Dios, ya estaba él, solamente que en el sentido, como persona y dos naturalezas. Pero que se pueda entender porque son cosas medias complejas de entender estas, ¿no? Entonces pasa a hacer eso, él pasa a tener eso. Eso lo hablamos en la soberanía de Dios, vamos a decir, en la providencia de Dios, en los decretos de Dios, y bueno, esto lo voy a pasar. Bueno, acá, mire, le pido 100% que pare sus orejas, porque estas cosas son un poco difíciles. Hablando de la encarnación, que estamos hablando de la encarnación, voy a leer una parte, porque voy a decir cosas medias complicadas. Le trata de apurarme. Esto es Filipenses, ¿no? Y mire, si quiere puede ir su Biblia, creo que es Filipenses 2. Gálatas, Efesios, Colosenses, creo que está Timoteo, me pasé. Colosenses, Filipenses. Le voy a dejar abierto acá. Y del versículo yo diría 6. Dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No voy a leer eso, voy a leer los versículos 6 y 7 ahí, para explicar algunas cosas. La palabra que aparece ahí creo que se despojó, si no me equivoco la palabra ahí, sí, se despojó, es lo que conocemos nosotros como la kenosis, significaría el vaciamiento. Estamos hablando de la encarnación, no salimos de otro tema. ¿Qué es entonces este vaciamiento que ustedes ven ahí, que aparece, al cual siendo en forma de Dios no estimó el igual a ser a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se despojó ahí, es vaciamiento o ekenosen, que nosotros lo conocemos, que fue adoptada dentro de la teología como kenosis. ¿La kenosis qué es? Bueno, para empezar debemos entender que Jesucristo ya
existía, bueno, Jesucristo no, perdón, el Hijo de Dios ya existía antes de ser Jesucristo, o sea, verdaderamente persona, dos naturalezas, una divina y otra humana. Pero él, en su preexistencia como Hijo de Dios, ya existía. Estamos hablando del Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Él ya existía antes de encarnarse. Eso es lo que está tocando ahí en Filipenses 2.6. Siendo en forma de Dios, no estamos igual de Dios, como cosa carnal, sino que se despojó. Cuando habla de despojar ahí, la palabra creo que es ahí kenosen, significa, vamos a decir que en el sentido que él se despojó, vamos a decir, de varias cosas, no solamente de sus privilegios. Pero para poder entender eso, debemos entender que Pablo está refiriéndose acá a su naturaleza, o sea, divina, antes de la encarnación. Eso es el contexto que viene ahí hablando. Ahora, como siendo, hay ciertas cosas. ¿Por qué es importante esto, amado? Porque debemos entender que Jesucristo no era bipolar, no era un esquizofrénico que iba y venía, personalidad. A veces hablaba como un ser humano, a veces no sabía cosas. A veces le decían, estabas bajo esto acá, creo que era, no me acuerdo quién era, uno que estaba sentado ahí, Natanael, creo, y otra vez decía, no sé cuándo es la hora, solamente el Padre. Parece como que iban, venían las personalidades. No. Pero es importante de entender esta parte del vaciamiento o de la kenosis ahí, cuando hablamos de la palabra vaciar, que la palabra vaciar es que no. Nosotros lo conocemos como kenosis, la kenosis de Cristo, que se vació. Ahora, ¿qué se vació? ¿De qué está ahí? Bueno, Jesucristo tenía ciertos, antes, con una parte que dice, glorifícame como antes que estaba. No es que Dios en esa oración sacerdotal o cuando está orando dice glorifícame. Él tenía ciertos privilegios. Amado, escuchen, fíjese lo que Cristo hizo, lo que se vació para venir a hacer acá, o lo que se negó, podríamos decir. Él podía, siendo igual como Dios, aferrarse a eso. Escuchen, a ver, bueno, no quiero dar este ejemplo porque quizá usted va a decir, entonces para nosotros podemos, usted no puede hacer lo que hizo Cristo, no sé si se puede llegar a entender, no puede hacer ese vaciamiento, pero como usted, a veces no le pasa a usted que dice, yo tengo que, y nosotros tenemos ciertos derechos, ciertas obligaciones, hay veces, me le voy a decir como yo, como en el lado mío, para no sé, usted busca el suyo. A veces cuando uno se equivoca algo, es el pastor. Y para otras ciertas personas, el hermano Daniel. Y cuando les conviene uno es pastor, y cuando no le conviene es el hermano. Y así las personas van y vienen, o ciertas personas, vamos a decir, en el lado del marido, vamos a decir, el marido tiene ciertos privilegios, ciertas cosas como cabeza, pero esos privilegios están unidos a la responsabilidad de como cabeza que él tiene, sus funciones. Él tiene un pacto y tiene que cumplirlo. Hablando de la mujer sabrá, yo hablo como cabeza, tiene sus responsabilidades. Yo me podría sujetar como cabeza y decir, yo tengo derechos como hombre y acá se deben cumplir. ¿Y yo estaría haciendo? Sí, estaría haciendo lo que tengo que hacer y se me tiene que respetar. Porque Dios manda y yo tengo que hacer valer esos derechos como hombre. Qué machista que sos. Así lo vería mucho. No se hace. Los extremos son malos, amados. Ni el quedado así. Bueno, mujer, cosa que si a mi mujer no le hago esto, viste, que grita. Y entonces, vos sabés. Mujer hechizosa, mejor que... Y el otro que quiere implantarse con autoridad, gritarle a la mujer. No es así. Nosotros, pero ¿cómo hacemos? No estoy diciendo que usted haga la kenosis en su vida. No se puede hacer, eso lo hizo Cristo. Pero nosotros como cristianos a veces las cosas que no son lícitas las negamos. Tenemos cierto derecho a hacer y a veces nos agachamos a limpiar, hacemos cosas porque negamos, somos humildes. Y esto habla de la humillación de Cristo. ¿Usted hace eso? ¿Se niega teniendo ciertos derechos? ¿Hace cosas, eso y a veces por amor?
Porque amor dice, no, por amor. Amor no significa aguantarle los pecados de la otra persona. La persona tiene responsabilidades. Que no las haga, se las hablé con Cristo después. ¿Puedo entender? Bueno, si puedo entender, va a entender esto. La kenosis. Cristo se despojó de ciertos... Si usted todo su ejemplo, no se sienta mal, porque me puse yo también. Si alguno se siente mal es porque le entró el saco. Pero no lo hago, como dijo una vez, fue uno, le invitaron y dice, oh, está hablando de mí, pastor. No estaba hablando de nadie, solo que por ahí el pecado, por ahí el justo era para anillo para usted, o Dios le quiso decir algo. Pero no es así, lo hice para que pudiera entender. Cristo tenía privilegios y en la kenosis él se vacía de ciertas cosas. No es que como escuché por ahí que dice, no, se vino a ser siervo de los humanos. No es así. Él vino a cumplir una obra del Padre. Y ese vaciamiento que usted acá encuentra ahí en el versículo número 100, quiero que, sino que se despojó a sí mismo. Voy a tocar alguno. Él era el dador de la ley, Dios mismo, porque si él no lo dio Dios, sí, pero él es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad es Dios. Fíjese, el vaciamiento, él se sujeta a la ley, creo que es en el versículo 4, de Gálatas 4:4 dice que él nació bajo la ley, no vino a abrogar la ley, dice en la puerta de Mateo, sino a cumplirla. ¿Qué hizo en ese vaciamiento? Él no tenía que sujetarse a la ley, pero él se sujeta a la ley por nosotros, en la humanidad, en la humillación, eso que nos fue dado para nosotros, porque el hombre quebrantó la ley, él en su humanidad asume, vamos a decir eso, en su kenosis, en su gloria, él no tenía por qué venir a sujetarse a la ley, él es Dios mismo. Y eso es lo que sucede en esa parte, es más amplio de explicar esto. Pero nació bajo la ley o bajo el pacto de obra. Pero participó de todo en sentido de eso. ¿Por qué? Porque el hombre, y esto es para usted si no es cristiano, está bajo la ley lo ha condenado porque nació bajo pecado. Cristo toma eso, se vacía de Dios mismo y asume, o sea, nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo de la humanidad, y se pone bajo sujeto a la ley como nosotros, así. Eso es vaciamiento, él se identifica con nosotros en ese sentido. Otra de las cosas que hizo, él asume la humanidad, esto se llama humillación de Cristo. ¿Quién creó todas las cosas? Como estaba en la confesión. ¿Quién es el dador de todas las cosas, creador de todas las cosas? Cristo. ¿Sabe qué hizo en esta humillación Cristo? Cristo sintió hambre, Cristo sintió cansancio, Cristo tuvo que aguantar los pecados de las personas, tuvo que morir. Todas las cosas, Cristo iba al baño. Mamá, aunque usted le choque eso. Sí, Cristo tenía que ir al baño, comía, era un ser humano, transpiraba, se cansaba de tomar un poco de agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es eso? Bueno, esas cosas no las tenía como Dios, nunca se cansaba, Él es eterno. En ese vaciamiento, quiero entender que Él también toma eso, que después vamos a ver, si me da tiempo, en 5 minutos, 3 minutos lo mostraré. Otra de las cosas importantes que podamos entender en Juan 17:5, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo tu obra que me encomendaste ahora, Padre, glorifícame en tu presencia como la tuve contigo antes de que existiera. Y acá vemos la gloria, se despojó. ¿Qué es esto? Esto es importantísimo, fíjeselo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Él puede haber dicho, ¿me quieren hacer esto? 7 legiones, ahora van a ver. Dios, él tenía privilegio, un cabeza, una mujer o cualquiera, o un jefe, él tiene el privilegio y puede hacer valer eso. Usted en una parte los puede hacer valer, pero no los hace. Él pudo tranquilamente, él solamente dijo, ¿quién es? Yo soy el que busca, como si Sayo tiene metido en el callerón para atrás. Imagínense si él decía, ¿acaso yo no puedo hacer así y vengan todos unos ángeles? ¿Sabe por qué? No me da tiempo de explicar todas estas cosas. Cuando a veces se habla de la tentación de Cristo, que fue probado, ¿sabe si el pancito? Él no es que le quería hacer comer un pancito, ¿sabe? Cuando muchas veces usted se queja, estoy cansado de comer los arroz, estoy cansado de comer los huevos, ¿sabe? Y el otro sabe qué está haciendo. Mira.
Y usted no entiende. No, no hablo de vos ni de mí, de nada. De personas. No, por eso digo, no estoy hablando de nadie, estoy predicando. Y cuando uno predica no tiene en mente para tirarle tierra a las personas. Pero cuando usted se queja, o alguno se queja, fíjese lo que está pasando. Satanás está contento. No se trataba de comer nada más eso, la pruebita de comer un pancito. ¿Sabe lo que había en trasfondo atrás de Satanás? Haz esos milagros. ¿Sabe por qué? Porque vos sos Dios. Hacelos. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera satisfecho algunas cosas? Él realmente estaba en el desierto y hubiera hecho, y venía todo un chef ahí que servir, si quería. Y no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en una posición como humano. ¿Se puede llegar a entender? Entonces no hizo valer sus derechos. En ese sentido, se despojó Jesucristo. Hay otras cosas que no lo quiero tocar, porque hablando de la voluntad de Cristo, esto lo voy a dejar afuera. Hablando de la kenosis, porque tengo mis dudas de eso, así que no prefiero hablarlo. Mire, les recomiendo un libro que se llama La Gloria de Cristo. Esta es una versión chica nomás, por John Owen. En una parte, creo que no es de John Owen, creo que es del autor que... y algunas partes son mías. Mías, digo que tengo anotado en el libro palabras que saqué del diccionario o sea, me tomé mi tiempo y le puse las palabras arriba. Así que lo que va a encontrar es una anotación del libro. El libro original solo con mis palabras poniéndole apuntes arriba, nada más, para hacerlo más rico a lo que tengo que decir. Voy a empezar. Está tomado un poco de la divinidad de Cristo, capítulo 4, la gloria de Cristo como mediador, en su humillación. Bueno, él empieza hablando de algunas cosas, Owen, diciendo así: ¿por qué es importante, hermano, que Cristo haya esto? ¿Por qué se ha desencarnado? Entonces estuvieron atentos al capítulo número 6 de nuestra confesión. Yo hablé del pecado. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra, ¿qué hay entre Dios y el ser humano? La separación, muy bien, se separa. Entonces tenía que venir uno, que es que si ustedes han leído su confesión, dice Cristo, el mediador, el que iba a venir mediar por nosotros, llevar los pecados. Hay un abismo entre sí, entre el Señor, entre Dios. Entonces, Él, y cuando hablamos de la encarnación, es lo que vino a hacer eso, vino a encarnarse, a cumplir, vamos a decir, lo que el Padre... no es tanto como muchos dicen, no, que porque te amó. No, él vino, podríamos decir, no sé, yo hace años lo dije, no me atrevo a decirlo, de nuevo, pero de alguna forma a cumplir la ley, a reivindicar la ley que se había quebrantado. Entonces, él vino, de pronto lo voy a explicar un poquito más, en ese sentido, a Jesucristo, hacer, vamos a decir, el sacrificio y la ofrenda. En una parte dice en Hebreo 10, versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, más preparaste cuerpo. Entonces vino a hacer su voluntad, la voluntad del Señor Jesucristo, la voluntad del Padre, como un mediador entre Dios y los hombres. Y eso es lo que vino a hacer. Y esto es lo que estamos viendo, la kenosis, la humillación, que Dios dejó de su gloria y vino a asumir, no sé si es humillarse, o sea, a tomar nuestra naturaleza. ¿Por qué hizo eso? Porque el fin tenía que cumplir, vas a decir, las demandas de la ley, y lo que nosotros íbamos a tener después, cuando veamos su obra, la propiciación, la expiación, con el fin de ¿qué? De volver a reconciliarnos consigo mismo. Entonces, por eso que él toma esa naturaleza como hijo de Dios. Y acá, por supuesto, es la kenosis, o sea, el vaciamiento en Filipenses 2:6. Voy a apurarme y leo. Owen, entonces yo voy parafraseando algunas cosas, pero él en su pequeño libro dice: Cristo, él habla que no dejó su naturaleza divina, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces Cristo en autoridad, en divinidad, poder y majestad, era igual a Dios, es Dios mismo. Entonces dice, siendo en forma de Dios. Estuve viendo hace un rato, me estoy tratando de parafrasear. En Juan, ¿se acuerdan? En Juan 1 estoy viendo que en el principio el verbo era Dios. Y esa palabra era
habla de una preexistencia. Entonces cuando hablamos acá de la kenosis, siendo en forma de Dios, la misma Biblia o Juan habla que el principio era. No es que fue creado en ese momento, no, ya era. Él era, así empieza diciendo, haciendo un pequeño, vamos a decir, una pequeña exegesis de este texto del 6 al 7. Siendo que en forma de Dios, siendo que significa, da la idea de siendo de que algo ya existía, no dice el cual empezó a existir en forma de Dios, no, siendo significa que ya habla de algo de una preexistencia, vamos a decir, siendo o existiendo, podríamos decir, desde siempre, en ese sentido, en el estado que ya existía. En forma de Dios, dice ahí. La palabra forma, si no me equivoco, ya la anoté cuando estoy buscando la palabra morfe. ¿Te acordás Morfeo? Ese no me acuerdo del que hacía así con la mano, un negrito. No es ese, Morfeo, ese era Morfeo, ¿no? Este es Morpe, Morpe, M-O-R-P, bueno, Morfe. Forma, ¿qué significa? Acá, según la definición sería la esencia de una cosa o una persona, la suma o totalidad de las características, cualidades que hace una cosa, que sea preciosa, de lo que es esencial y permanente en la naturaleza de la persona. Bueno, la forma de Dios, en forma de Dios sería la naturaleza de Dios, la esencia misma de Dios. Claritamente lo que está diciendo Filipenses ahí, si han visto, Él es Dios mismo, su naturaleza, su esencia, ya siendo, ya existiendo desde antes. ¿Qué está aclarando? Antes en el Filipenses está diciendo ahí, bueno, antes de que Él se encarnara era Dios mismo, si no entienden nada de lo que estoy diciendo. La palabra era el logo, la forma de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Está definiendo esto primero. Siendo la forma de Dios. O sea, quiere decir que Jesucristo es Dios. Decía palabra, Jesucristo es Dios, siempre ha existido. Lo que Él siempre ha sido, lo que ha poseído, tiene todas las cualidades, todos los atributos de Dios mismo porque es Dios. Ahora, teniendo esto en mente, el autor, ahí fíjese que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, entonces, cosa que aferrarse. Fíjese, tenga en cuenta que Él es Dios mismo, todos los atributos que tiene, pero no se aferró ahí, en esa kenosis que estamos hablando. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice. Se despojó, esa es la kenosis que conocemos nosotros, que se despojó. Nunca está hablando el autor ahí que se despojó, podríamos decir, de su divinidad, no es que dejó de ser Dios, se despojó de esa gloria, de esos privilegios que él tenía. Es como esa película, yo te voy a usar ejemplo, creo que vi una película antigua de Río como un rey y después se viste como un mendigo. Él siempre siguió siendo rey, solo que estaba vestido de una forma, nada más. El ejemplo es muy pobre, pero así, él siguió siendo Dios. Pero no se despojó de su divinidad, sino que, vamos a decir, es lo que en ese sentido de lo que hace el ejercicio, o sea, ¿cómo podría decir? Los derechos que él tiene, los privilegios que él tiene, se niega a eso a sí mismo, pero no deja de ser Dios. Eso es importante tener ese concepto como Dios, sino que él seguía siendo igual con el Padre, Dios mismo, pero no se aferró a eso, no trató de aferrarse a eso. Eso es conocido como la kenosis o lo ekenocen también. Se despojó a sí mismo, dice ahí. O sea, se despojó a sí mismo. Bueno, lo mismo, o sea, casi lo mismo. Se despojó, se vació de mismo de su privilegio, pero vamos a decir, o se despojó lo que después quiere volver. Él quería volver a esa gloria en la oración. Quiero tener de nuevo esa gloria contigo con la que tuve antes, Padre. ¿Por qué se despojó? Porque vine a hacer tu voluntad, yo te he glorificado. Quiero volver. Entonces, él en Juan 17:5 dice eso. Entonces se despojó hacia su derecho
incluso como el autor de la ley que estamos viendo ahí, se somete a la ley. ¿Por qué? Porque tenía que obedecer la ley en lugar nuestro. Entonces eso que no, si parte de su privilegio que tiene, no tenía por qué. Y se viene y se sujeta en el sentido de eso, en el sentido se despojó de los derechos porque él mismo había dado la ley. Toma forma de siervo. Esta forma de siervo, como yo he escuchado, no es que vino a servirnos a nosotros. No es. Cristo se despojó. ¿Se acuerdan que en la parte de Isaías dice, él es mi siervo? Entonces, él vino a cumplir. No es que, vamos a decir, no es que vino a servirnos a nosotros, a enseñar una forma de vida mejor, moralista, nada que eso. Cristo se subordina de alguna forma al Padre. En la naturaleza humana toma forma de siervo, pero no es que el Padre es mayor y él es menor, y no es así. En forma de siervo, él viene a cumplir, se sujeta al Padre en sentido. Yo no quiero hablar vamos a decir, de otras cosas porque es un poco difícil de entenderlo. Pero creo que con eso va a bastar. Esa es la parte de la hoja que me guardé. Hecho semejante a los hombres. Bueno, eso es importante. Semejante, no como nosotros. Semejante pero sin pecado. Eso sería más o menos. La naturaleza pecaminosa, dice el versículo 6 de Filipenses 2:6. O sea, sin pecado. Tiene la naturaleza humana pero no con pecado. Sin pecado. Eso. Y esto es lo que estábamos viendo, que dije en el título, el misterio de la encarnación del Señor Jesucristo. Y este es el gran misterio de la encarnación. ¿Qué estamos hablando? La unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. Y este es el misterio que está ahí, que tiene para nosotros, que se hizo ese sacrificio, esa justicia que fue... que la justicia de Dios que tenía que ser, y la ira de Dios y la santidad de Dios que reclamaban, este quebrantamiento que el hombre había hecho, y esto es lo que él hace, y por eso se transforma en un único mediador, podríamos decir, entre Dios y los hombres. Y bueno, y este misterio que es conocido como la encarnación o la unión hipostática, que me da tiempo para la otra parte que tengo que hablar, y lamentablemente me quedan menos 10 minutos, así que ¿sabe qué vamos a hacer? Lo voy a dar por arriba porque, mire, tengo como 5 hojas para dar como 2 o 3 horas. Ay, no me da tiempo de otra cosa. No me va a dar tiempo de explicar muchas cosas que tengo que hablar. Así que voy a tratar de apurarme. Voy a tratar de otra vez, a ver si lo puedo tirar 20 minutos, pero va a tener que ser muy rápido. Así, perdónenme de acá en adelante, pero voy a cambiar la velocidad de la voz. No me da tiempo de estar hablando así como estoy hablando muy pausado. Voy a hablar rapidísimo. Entonces, la hypostasis, tengo que dar, creo que la hypostasis, que es la unión hipostática, o la hypostasis. Así que me voy a empezar a tratar de resumir lo que más puedo. Tenemos que ver, para empezar, que Jesucristo ya existía, o sea, ya lo vi, esto, existía ya su naturaleza divina. Solamente el Cristo que nosotros lo conocemos, en esta unión hipostática tenemos que ver, si no entiende nada, es la unión de las dos naturalezas. Eso es sencillamente todo. Este Cristo que conocemos nosotros, una persona de dos naturalezas, comienza a existir solamente en la encarnación. Cuando el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo forma en el cuerpo de María, bueno, ahí existe el Cristo persona, el Cristo siempre, vamos a decir, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En ese sentido, las dos naturalezas, o sea, tenía dos naturalezas, una persona. Entonces es importante que entendamos, yo estoy dando por arriba rapidísimo de hablar de la unión hipostática. No entiendo nada, Daniel, no entiende nada de lo que estoy diciendo, unión hipostática. Dos naturalezas, una sola persona, eso es todo. Estoy tratando de ampliar. Tengo muchísimos textos para dar, pero no tengo el tiempo para dar. Tendría que hablar que es una naturaleza, que es una persona, y todos esos conceptos, lamentablemente por el tiempo, no los voy a poder dar. Así que la unión hipostática es conocida como una hipostasis o la esencia, es en ese sentido, la imagen misma. Entonces, ¿qué es eso? Si no entiende, Dios, Jesucristo es Dios mismo, la naturaleza, la esencia, la hipostasis, la esencia, y un humano.
la esencia de un humano, cuerpo y espíritu que tenía un humano. En ese sentido, son una personalidad, no dos personalidades. Una sola personalidad, dos naturalezas. En ese sentido, eso. Podría hablar muchísimas cosas. Jesucristo nunca habla de, vamos a decir, de otro, vamos a decir, dos personalidades. Mire, 5 hojas, no me daría tiempo. Si no entendieron, por lo menos entiendan esa definición que es muy pobre para darla, pero lamentablemente no tengo tiempo. El domingo que viene tengo que hablar otra cosa, así que no me da el tiempo. Entonces, ¿por qué es importante que podamos entender esto? Porque no puede haber salvación, amados, si usted no cree en el verdadero Señor Jesucristo. Y esto me da tiempo para hablar la última parte que tenía que hablar, porque yo en esta parte me iba a comer por lo menos 20 minutos. Pero es importante en lo que uno cree, en lo que cree, que Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y él tenía que ser verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque si no, no sería un sacrificio perfecto. Y la unión hipostática nos muestra eso, que es Dios verdadero, pero verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque si no, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces tenía que ser verdaderamente Dios para que el sacrificio sea perfecto, puro. Y hombre, porque tenía que derramar sangre. Dios no derrama sangre. Tenía que tomar. Entonces es importante que podamos entender esa parte. Miren, todas estas hojas, 5 grandes me quedaron afuera. Lo di ahí en 4 minutos. Y lo otro que me resta, le voy a tener que dar más o menos en el tiempo eso. Hace años, no me acuerdo si fue en el año 300 después de Cristo, 400, no me acuerdo bien, de verdad. Pero se escribió un tratado que llamaba Cur Deus Homo. ¿Qué es eso? ¿Por qué se encarnó Dios? ¿Por qué era? No me da tiempo de hablarlo todo, así que 5 minutos, los 6 minutos lo voy a dar. En sencilla palabra, era una necesidad, no era una opción o si por ahí, no, fue una necesidad que tenía. En el concilio de Calcedonia, que me quedó afuera, aunque no lo crea, que tengo 2 hojas más acá, no, ¿qué 2 hojas? Tengo más acá, tengo 5 hojas más que me quedaron, 10 hojas me quedaron afuera. Pero ahí ya en su confesión lo tiene, un resumen ahí de Calcedonia del 451. Bueno, se trató un poco de eso, que hizo necesaria la encarnación. ¿Por qué se encarnó? Muchos dicen, bueno, para perdón de pecado que se tuvo que hacer. Aunque había una parte de eso, es verdad, Anselmo escribe un tratado que es de él, que Cur Deus Homo, es largo, algunas cosas estamos... las aceptamos y otras cosas no, tiene que leerlo todo el libro. Pero vamos a decir, algunos decían, Anselmo de Abelardo decía que era opcional y otros que no. Otros decían que Dios se hizo hombre porque fue necesario, pero no es así. Anselmo, en sencilla palabra, dijo que era a causa de los atributos de Dios. Y eso vamos a decir, que nosotros estamos de acuerdo. Yo voy al punto. No es algo que Dios puede salvarte de otra forma, o si quiere, no es así. El hombre violó la ley y a causa de los atributos de Dios, Dios está airado, Dios está enojado. Su santidad, su justicia demandan ser calmada, aplacada. No es que vamos a decir que Dios te ama. Había otro argumento que era el argumento moral. Otro decía porque Dios es amor. Entonces como Dios te ama, esto de Dios es amor no es nuevo. Esto existió de ahí nomás, que creo que era hace como unos 17 siglos, algo así, en el año 300 creo después de Cristo, ahí nomás. No, Dios te ama, entonces Dios no hace falta un Dios de justicia, porque Dios al amarte te perdona, y esto que se predica de hoy es viejísimo, es el cuento de Satanás de hace mucho. ¿Sabes cuánto se llevó por la guarida con eso que Dios es amor? Es una verdad media. Amados, si no hay la justicia de Dios no es aplacada, la ira de Dios, no puede haber, vamos a decir, tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. Se tiene que mostrar, por eso que Cristo tuvo que encarnarse. No es que vino, porque te amó mucho. Vino a aplacar la ira de su Padre, a morir, a cargar el pecado. Era necesario que sucediera eso. Entonces eso es lo que hace necesaria la encarnación del Señor Jesucristo. No dice, bueno, porque Dios te ama. No, amado, porque uno de los atributos de Dios es ira, Dios es justicia, amor, también misericordia.
Pero esos atributos, vamos a decir, no es que están separados, no me da tiempo, me quedan 3 minutos. Bueno, no están separados, Dios es uno. Justicia y ira, todo está ahí. No es que los atributos de Dios no se pelean entre sí. Dios no es que el amor dice, ¿sabes qué? Yo soy mayor que vos, el amor, y voy a pasar. Dios no está, sus atributos no combaten entre sí mismos. El amor es mayor que la justicia. No, todos están unidos y todo lo que Él hace está en armonía con sus atributos. Entonces no pueden decir por ahí, no, porque Dios te ama. Y entonces, no, tenés que mostrar todo. Entonces, ¿por qué se tuvo que encarnar? Dios tenía que ser aplacada, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Entonces Cristo vino a hacer eso. Cuando recibís la remisión de los pecados, que te ama, es un resultado de lo que Cristo hizo. Cristo vino, vamos a decir, en lo que el Padre le mandó hacer. Entonces es importante que podamos entender. Y esto desparrama, tritura, pulveriza la doctrina esa errada del libre albedrío. No puedo decidir yo por Cristo. No es así. Si vos tenés todo lo que hizo Cristo, no te atreverías a decir eso. Es importante entender, para esto tendría que yo una vez vi los atributos de Dios que se llama la teología propia, que lo vimos hace unos meses, aquellos que están siguiendo la serie, ¿no? Pero es importante, si usted entiende la teología propia, entiende la teología de Dios, o Él, se daría cuenta que no es porque Dios te ama y todas estas cosas que dicen, porque va más allá de eso. Entonces era necesario, vamos a decir, que se hiciera que Cristo viniera a morir, vamos a decir, por nuestros pecados, sí es verdad, pero tenía que venir a cumplir esa ley que fue quebrantada. Entonces, para concluir la encarnación es necesario, y Cristo tenía que tomar cuerpo. Espero que me dé tiempo, porque lo voy a cerrar con este último texto y después ya oro, porque ya se me acabó el tiempo. Hebreos, ¿no? Hebreos 2, 14 y 15. Dice así. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Escucha. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. ¿Ve? Entonces, Él tenía que venir a encarnarse. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte podía destruir a aquel que tenía, librar a todos porque aquellos que estaban ahí sujetos a eso. Es más amplio todo esto lo que vi. Es imposible de hablar todo este misterio, y como empecé al principio, el doctor Martin Longchamp escapa al entendimiento, escapa al raciocinio, a la lógica, que usted pueda, nosotros entendemos eso, y si no entiende nada, puede entender esto: Jesucristo es una sola persona, no tiene dos yo, así que piensa, solamente es una persona, pero dentro de él hay dos naturalezas, la divina y la humana. Ese es el verdadero mediador, el que murió en la cruz en representación de usted. ¿Por qué Daniel es importante? Lo vuelvo a repetir antes de orar. Porque si Jesucristo no fue verdaderamente hombre, no serviría de nada, porque tenía que haber derramamiento de sangre para que esa justicia de Dios fuera aplacada, la ira de Dios. Y tenía que ser Dios, porque si no el sacrificio no sería perfecto. Un hombre cualquiera que puede morir es pecador. ¿Qué ofrenda le va a dar? Está contaminada. Por eso Dios mismo hizo santa, Él mismo santificó esa ofrenda, Él mismo. Lo que le pido a usted es algo que ya le ha dado. Solamente por medio de la fe es que la persona, usted debe reconocerse que está mal y no puede hacer nada. Toda ofrenda que quiera hacer, incluso como cristiano, está contaminado. Examínese su vida durante la semana, a ver si vive para Dios. Ninguno. ¿Qué puedo hacer? Ve y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo eso pide el Señor. Lo demás que viene es un resultado de la salvación y una obra que Él va a empezar en usted, de a poco va a empezar.
¿Qué demanda de ti? Que creas en Cristo, porque Él es el único mediador, ni Mahoma, ninguno de esos Buda, ni el moralismo, ni nada de eso puede salvarte. Solamente afianzarte de este Cristo verdadero. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar. Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos podido aprender, Señor. Me hubiera gustado hacerlo más profundo. Sé que el tiempo no me dio, se me escapó. A veces son largos porque a veces pienso que es como que se hace el culto matinal y el de la tarde también, los dos en uno. Y le agradecemos, Señor, porque podemos aprender varias cosas, Señor, porque vino a encarnarse esta unión hipostática que nos muestra que Cristo es una persona de naturaleza, y podemos aprender la kenosis básicamente, todo lo que hizo el Señor Jesucristo para venir acá, Señor, cumplir las demandas de la ley, Señor, y podemos ver y apreciar, Señor, que podamos entender, Señor, lo que el Señor ha hecho por nosotros, Señor. No vino a hacer cualquier cosa, así nada más, y el hombre puede decir, no, voy a decidir por él, si me parece. No es así, que podamos tomar en gran estima y valor, Señor, para nuestras vidas estas enseñanzas de cristología. Me encomiendo el otro estudio que va a venir, Señor, que vamos a ver sobre el Espíritu Santo, como, Señor, usted lo unge para que lleve a cabo todas las cosas que tiene que hacer. Como siempre decimos, amén. Amén.